volviste a romper. Y entonces te quedas como atrás, pensando que tu pecado es tan grande y tan terrible que ya no hay opción para ti. Que hay que vivir la vida como se pueda y tratar de echarle ganas. ¿Y quién no se ha vuelto a romper? ¿Quién no se ha vuelto a hacer pedazos la vida? Ojalá y tú me digas, yo no. Pero, y no levantemos las manos, yo creo que la mayoría podría decir, yo me volví a romper, solito. Y yo me alejé. Y vivimos de esa manera. La realidad es que el Evangelio es algo novedoso cada día. Y el perdón y ese volver, quisiera volver a empezar, ese volver a empezar es posible cada día. Eso es lo que creo que tenemos que contagiar a las personas de esto. De decirles a las personas, tienes que volver a creer, tienes que volver a pensar, toda la riqueza del Evangelio es para ti, es para cada uno de nosotros. De eso se trata. Y bueno, a las personas que no creen en Jesús, tendríamos que hablarles del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice algo parecido a la iglesia de Corinto, no es nuevo. La iglesia ha sufrido esta crisis desde el principio. El apóstol Pablo les dice, 1 Corintios 4, se los voy a leer, verso 19. Es un verso extraordinariamente significativo para mí y quisiera compartírselos. Dice así: pero iré pronto a veros si el Señor quiere, y conoceré, fíjense, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué? Envanecidos. El poder de los que andan envanecidos. O sea, mucha gente puede hablar. Oyes a los cristianos, se presumen cuánta teología saben. Pero cuando les dices, ¿y cómo está tu vida moralmente? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué pasa? Todos guardan silencio. Llega el nuevo creyente y dice, oye, ¿qué crees? Oré y Dios me respondió ahí en el momento y pasó esto. ¿Y qué dicen los cristianos? Ah, no, mira, estás chavo, a mí me pasó. Y yo entonces, y lo que pasa. Y la pregunta es ¿qué? ¿Y entonces qué te pasó? Si estabas casi entre los ángeles y el Señor, ¿qué te pasó? Dice el apóstol Pablo, no se trata de las palabras, no se trata de estar envanecido, se trata de, verso 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder de Dios ya reside en nosotros. No se trata de echarle ganas, no se trata de portarse bien, se trata de una palabra, fe. De eso se trata la vida. Es fe. ¿Por qué voy a hacer algo? No, es que tengo que portarme bien, porque lo que pasa, porque los principios, porque Dios, para que se agrade, porque mis papás, porque mi esposa o mi esposa. No, esto es entre tú y Dios. Se trata de fe. Si hago algo es por fe y en eso hay justicia. ¿Cómo dice la Biblia? Justificados pues por la fe. No porque te portaste bien. Es que soy bien santo porque yo le echo ganas y yo me porto bien. No, la santidad crece en la medida que crece la fe. La fe. Si estamos bien es porque nuestra fe está madurando. Si no está madurando nuestra fe, necesitamos crecer en la fe. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 12, verso 22 al 31 es el pasaje que vamos a estudiar, pero solamente vamos a leer el verso central, es un pasaje un poco amplio. Dice el verso 28 y 29, fíjense en algo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿De qué habla Jesús? Hace una afirmación. ¿Cuál es la afirmación?
el reino de Dios ha llegado. Esa es la afirmación. Es una buena noticia. ¿De qué se trata? Así en una forma sencilla, intentaré explicarles esta afirmación. El reino de Dios, al haber llegado, al haber entrado, ¿cómo entró? Cuando Jesús se hace presente, cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús. En el momento que el Señor Jesús toma forma humana, en ese momento el reino de Dios llegó. Ahora, el reino de Dios se trata de la intervención o de la entrada de Dios en su esplendor, en su poder, para destruir la maldad. De eso se trata el reino. Dios viene a destruir la maldad. Jesús dice, si yo estoy echando fuera a los demonios, dense cuenta, Dios, el reino de Dios es una realidad. No dijo, miren, es que vine a enseñarles cosas nuevas, una nueva religión, nueva forma de acercarse a Dios. Nada, dice, ¿vine a qué? Estoy echando fuera, estoy destruyendo, estoy despojando, si tomamos el verso 29, al enemigo, al diablo. Entonces vamos a hablar de esto, de cómo Jesús en este pasaje, Mateo registra en este pasaje cómo Jesús está llevando a cabo la destrucción del reino de las tinieblas. Otra vez, Mateo narra cómo Jesús está llevando a cabo la destrucción, la derrota del reino de las tinieblas. Y esa derrota, esa destrucción tiene que ver con cada uno de nosotros, con cada una de las personas. ¿Quién experimenta esto? Aquel que cree en el Señor Jesucristo. El chiste es entonces, les pido que puedan pensar en que esto, y espero que sea nuevo, y he orado para que esto pueda hallar cabida en su corazón realmente, que pueda despertar la emoción, el asombro en su vida y que pueda hacer que resurja esa fe, que resurja esa pasión. Imaginen en ese tiempo, la gente ve a Jesús, ve milagros y están pasando cosas increíbles. Nadie echaba fuera demonios. Los exorcistas, a la luz de la Biblia, no eran eficaces. Hacían muchas cosas, pero no eran eficaces. Precisamente esa es la diferencia entre Jesús y cualquier otra persona, porque solamente Jesús y hoy la iglesia, tú y yo, tenemos la autoridad para expulsar demonios. Entonces, comencemos. Vamos a dividir la historia como si fuera una obra de teatro. Es una narración, por eso la vamos a ver de esta manera. Primer acto, primer punto, fácil y rápido. Verso 22. Dice que, si ustedes recuerdan, el Señor Jesús acaba de sanar a un hombre de la mano seca. Está declarando o está afirmando divinidad al decir que Él es el Señor del día de reposo. Lo quieren expulsar de la sinagoga, ahí empiezan los pleitos o ya el rechazo por parte de las autoridades judías. Jesús sale de la sinagoga, va caminando y dice la Biblia, entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo. Y dice, y le sanó, así, no hubo un periodo de transición, no hubo así como que, nada, así. Y lo sanó. Se lo trajeron y lo sanó. ¿Qué capacidad tenía el demonio sobre este hombre? ¿Qué dice su Biblia? Ciego y mudo. Ciego y mudo. A ver, a lo mejor dicen ustedes, bueno, yo no estoy ciego. Vamos a verlo desde el plano físico. Imaginen que a este hombre le dijeran, oye, qué bonito brilla el sol. ¿Podría verlo? Oye, qué bonitas son las nubes. Es que si tú vieras cómo después en la noche brillan las estrellas, ¿puede verlo? Pero dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Podía el ciego ver esto? No. Imagina que tú le dijeras, ay, ¿qué crees que tal persona, mi mamá, mi hija, mi hermana, está embarazada y tiene, como decimos malamente, coloquialmente, en su pancita tiene un bebé? Una persona invidente puede
entiende, ve eso, cómo un bebé se está formando en la pancita de la mamá. No. Si le dijéramos es que el mar es extraordinario, ¿podría ver el mar? Entonces, ¿cómo podríamos decirle, ve la gloria, la grandeza de Dios a través de sus obras, a través de cómo se mantiene el orden y el equilibrio cósmico, si no lo puede ver? Piensen en esto, que alguien saliera y dijera, tristemente sí hay personas así, que viera el sol y que dijera, y si se acaba ahorita, y si se cae el sol, y si empiezan a caer las estrellas, y si en este momento se fuera se abriera un hoyo en la capa de ozono y se huyera en la atmósfera, y entonces comenzara a huir el oxígeno y empezaran los cataclismos y que empezaran a pensar así. Hay gente que sí está mal. Imagina eso. Tú le dices, no, es que ahí se ve la grandeza de Dios, de que tú sabes que ni hoy ni mañana, hasta el día que en un futuro Dios lo decida, van a pasar esas cosas como un juicio de Dios. Pero puedes salir y puedes disfrutar a lo mejor lluvia, a lo mejor un sol muy fuerte, pero el orden cósmico se mantiene ¿por quién? Por Cristo, por el poder de su palabra, por la capacidad de Él como Rey. Ahora dile a esa persona que no puede ver nada de eso, dile, si tú entiendes las maravillas y la manifestación de Dios a través de la creación, entonces puedes creer en su palabra. ¿Podría verlo? ¿Tendrá la capacidad de discernir, de decir, bueno, si Dios dice esto y Él puede hacer con el poder de su palabra que el cosmos se mantenga en orden, entonces Él puede cuidarme y puede salvarme y puede ayudarme? Pero si no ve nada de eso, ¿podrá creer? Entonces los cristianos no estamos viendo la grandeza del poder de Jesús. Y por eso cuando nos dice Dios, no temas, es que yo no quiero temer, pero es que me da miedo, pero es que me pasa esto, no hagas eso, pero es que ya no puedo, pero es que es más fuerte que yo, pero ¿por qué vive uno en derrota? No siempre y no en todo, gracias a Dios, porque Dios va haciendo su obra. Pero ¿cuántas áreas? Estoy pidiéndote que pienses en las áreas que Dios te muestre que no ves la gloria de Dios y por eso te cuesta trabajo creer y confiar, descansar en Él. Ahora, dices, bueno, este hombre ciego, pues con que le hubiera dicho al Señor Jesús, sáname, le hubiera sanado. Pero dice la Biblia que tampoco podía hablar. Entonces, ¿cómo iba a comunicarse con el Señor? ¿Cómo iba a venir a Él? Encontramos cómo el diablo ciega y enmudece, te incapacita para darle gloria a Dios y para testificar de la grandeza de Dios. Y dice, Jesús lo sanó, así, fácil y rápido. Eso es, no lo que hizo con un hombre. Hace 2000 años Jesús hizo con una persona esto. Híjole, ojalá yo hubiera sido ese hombre. Esto, dice la Biblia, lo deja escrito para enseñanza, como ejemplo de las cosas para que podamos nosotros vivir y sostenernos en nuestra fe, que hoy Jesús hace este tipo de cosas en la vida de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, abrirte los ojos para que puedas ver la gloria, las maravillas de su ley. Dice el Salmo, ¿no? Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. A veces no vemos, leemos cualquier salmo, leemos una porción de la Escritura y no vemos la maravilla de lo que hay detrás de la Escritura, al Dios de la Escritura, y por eso no podemos, no tenemos fuerza, no tenemos fe. Por eso es tan fácil que nos venza cualquier tentación, cualquier peligro, el mundo. Cuando el mundo te empieza a oprimir, ¿qué pasa? A lo mejor al principio como que aguantas, ¿no? Y te pones a orar, pero después de 5 minutos ya te desquiciaste y empiezas a actuar como ¿quién? Como tú, como siempre has sido. Y dejas atrás las promesas, las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Solamente tienes que encontrarte con Jesús. Y entonces Jesús, así, fácil y rápido, te va a cambiar, te va a libertar, te va a sanar. ¿En qué consiste el reino de Dios? En que Dios despoja, destruye el reino de las tinieblas, no afuera solamente, sino en tu corazón. La influencia, la opresión demoníaca, la opresión del mundo de pecado. Jesús vino a destruirla y a darnos victoria. Eso es el reino de Dios.
Fíjate en algo. Había una promesa de 700 años que decía, un día va a venir un libertador. Está en Isaías 49. Fíjense lo que dice. Voy a leer desde el verso 23 al verso 26. La parte B o C dice, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. No van a padecer vergüenza, no van a quedar frustrados, no van a quedar como, híjole, ¿qué pasó contigo, Dios? Verso 24, comienza con una pregunta. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Esto es imposible. Quien vencía en una guerra, ¿era qué? Dueño de lo que había tomado de esa guerra, de los cautivos y del botín, ¿sí? Entonces dice, ¿será arrebatado? ¿Será quitado el botín al valiente, el cautivo al tirano? La respuesta es no. Ahora, ¿quién es el bravucón? ¿Quién es el mercenario? ¿Quién es el tirano? El diablo que usa el pecado. ¿Y quién es el botín y quién es el cautivo? Cada persona que ha sido apresada a través del pecado y el diablo lo ha metido en una cárcel espiritual. El botín es tu alma, el cautivo puede ser tú. Todo se trata de nuestra alma. Jesús vino. Dice la Biblia, un día Jehová va a llegar y Jehová va a libertar y va a arrebatarle al valiente y al tirano, el botín y el cautivo. Verso 25. Verso 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito lo hace personal, no lo hace general. Habla en general de lo que haría Dios, pero lo hace personal. Dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Esa promesa tenía 700 años, y un día, dice Mateo, se ha cumplido cuando Jesús vino. ¿Cómo se manifestó esa victoria del reino de Dios en la vida de este hombre? Dice, Jesús le dio vista y le abrió los labios. Segundo acto, se levanta una controversia. Verso 23, la gente estaba atónita y todos decían, ¿será o no será? ¿Será el hijo de David o no será el hijo de David? Pero los fariseos, verso 24, decían, este no echa fuera demonios, sino por el príncipe de los demonios. ¡Qué idea tan absurda! Entonces Jesús toma esta controversia y usa sus propios pensamientos. Y entonces el Señor Jesús les comienza a decir, usando su propio razonamiento, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, entonces ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí se gesta lo que vamos a seguir viendo las próximas semanas. Ahora, ante tal milagro, ante tal situación, dicen, es que el que te da poder, el que te da la autoridad, es el mismo diablo. Lo acusan
a él y al Espíritu Santo de ser o de provenir de Satanás. No era que no supieran quién era Jesús. Esto se trataba de su poder, de su conveniencia, de su lucro, de que la gente, era envidia, la gente se iba tras Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Tercer acto, un reino saqueado. ¿Qué contestó Jesús? Verso 28 dijimos, el reino de Dios ha llegado. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cómo es que se lleva a cabo esta victoria del Señor Jesús sobre las tinieblas, esta derrota? Presenta una historia, presenta una alegoría. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte en esta figura? Satanás. La casa o el reino de Satanás. ¿Cómo puede alguien entrar a esa casa y saquear sus bienes? Arrebatarle las almas, libertar a los que tiene a cautivos, oprimidos, a los que está destruyendo, a los que ha engañado, a los que está causándoles dolor y aflicción. Dice, ¿cómo puede saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué vino a demostrar el Señor Jesús? Que Satanás es inoperante. No tiene poder, capacidad para enfrentar o para detener o para estorbar, para defender su reino frente al Señor Jesús. Y lo bueno, lo hermoso de todo esto es que en este caso dice la Biblia que el Señor nos tomaría, nos libertaría, nos arrebataría de sus garras para pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno le pide al Señor Jesús perdón por sus pecados, en ese momento, Jesús dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dice Romanos que fuimos bautizados en Cristo. Somos unidos vitalmente, si quieren usar la palabra biológicamente por lo de vida, de manera que no hay ya separación, no hay manera que podamos independizarnos de Jesús, aunque nos portemos equivocadamente. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Escritura, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? No es que esté así como guardadito en un pañuelito y así bien escondidito, como cuando alguien guarda en su cartera así un billete, ¿no? El clásico que el de las urgencias, y ahí está, ¿no? El de 200, el de 500, por cualquier cosa. No. O sea, Jesús está habitando en nosotros, pero está unido a nosotros, de manera que esa autoridad en su nombre no es solamente porque diga en el nombre de Jesús, como invocando a aquel que está lejos, hasta allá en el cielo donde no lo veo, en el nombre de Jesús, y tratando de con gritos o desesperación, o tratando de convencerme a mí mismo de que puedo echar fuera un demonio. No, Jesús está viviendo en nosotros. Somos casa de Dios en el Espíritu, le escribe el apóstol Pablo a la iglesia. Entonces es Dios viviendo en nosotros. Dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Jesús, imagina esto, Jesús está unido a ti, Jesús vive en ti. Por eso usa la Escritura la comparación con el matrimonio. A ver, una esposa va y le dice a alguien, oiga, me dijo mi esposo que iba a darle tanto o iba a hacer esto. Aunque no esté el esposo presente en ese momento, la esposa tiene toda la autoridad, toda la figura jurídica para decir ¿qué? Para exigir lo que el esposo le dijo. ¿Sí o no? De la misma forma, dice la Biblia que Jesús es eso para la iglesia. Jesús habita en nosotros. Y
Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, es quien vive en nosotros, es quien nos ha dotado con autoridad. Ahora, dice la Biblia, nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada nos dañará. La Escritura dice eso. Piensa en esto. Mientras yo te estoy diciendo esto, no son mis palabras, es la Escritura la que estoy citando, y es el Espíritu Santo el que provee el poder, la realidad, para que esto sea verdad en tu vida. Solamente tienes que asimilarlo. Imagina que lo estás recibiendo. Imagina, ¿se han puesto perfume todos? ¿Alguna vez? No es cierto. No, yo sé que todos. Hoy por lo menos sí me puse. Cada 8 días. Haga o no haga falta. ¿Qué pasa cuando te pones tu perfume, tu loción? Pasas y la gente dice, ay, no, ay, qué bien, ¿no? Ay, qué padre, qué bien huele ese perfume, esa loción. Así, y lo dice el apóstol Pablo, somos aroma de Cristo. Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, todo lo que dice aquí, y quiero que pienses en lo que hoy pueda, no en las cosas que ya vas ganando, sino en aquellas cosas que en este momento pueda decir, me siento atorado, me siento como que me bajan al piso, ¿no? Como que no me dejan flotar, no me dejan volar, no me dejan avanzar. Piensa en eso. Puede ser definitivamente un pecado, algo que te está haciendo dudar de Dios, algo que te está causando esa atracción hacia lo que Dios dice, me ofende y te destruye. El pecado ofende a Dios y destruye tu vida, destruye tu alma. Piensa en lo que el Señor puede estar trayendo a tu mente en este momento. Y puede ser algo tan simple como ignorancia, como flojera. Es que me da flojera pararme temprano a orar y a leer. Mejor en la noche. Y en la noche te quedas dormido, ¿no? La paz del Señor. Lo que sea. O pueden ser cosas más graves. Puede ser que estés enfrentando una tentación. ¿Qué dice el Padre Nuestro? No me dejes caer en la tentación. Puede ser la tentación de un ofrecimiento, una incitación a pecar, a ofender a Dios, o de dudar de Dios. ¿Cuánto de nuestro pecado a lo mejor ya no es de, híjole, es que se me antojó irme a la fiesta y echar el baile y este esqueleto, ¿no? Que no deja de moverse? No, a lo mejor dices tú, no, ya no. ¿Se rieron de nervios o cómo? A lo mejor no es que dices, ustedes saben que a mí me gusta el chocolate. Entonces, el chocolate, ¿no? Es así como que, pero a veces que dices, no, ya fue mucho dulce y tienes que limitarte y tienes que... A lo mejor no es tu debilidad el chocolate, pero a lo mejor tu debilidad es el carácter. ¿Cómo de verdad, cómo eres generalmente? ¿Eres la persona que más incita y motiva a la gente a acercarse a Dios y a creer en Dios por la fe que tienes? No porque les digas, créele a Dios. No, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquier religioso. Y si somos padres, pregúntale a tus hijos. Que si somos buenos para insistir en que necesitan creer. Perdón. No vean a nadie. Ya no volteen. ¿Qué es lo que más te va a impulsar? Cuando ves a alguien que sí se la cree. A lo mejor no lo presumes tanto. Sería bueno presumirlo si de verdad tu vida está caminando en esa fe y con los ojos puestos en Jesús. Ese es lo óptimo. Pero a lo mejor así con toda humildad dices, mira, ¿para qué me hago el superhéroe, no? El Avenger. Mejor con recato, pero pongo mis ojos en el Señor y peleo mis batallas. Y mi batalla puede ser que hay un detonante que me hace que me enoje. Tengo que orar
Y a ver, esto es entre tú y yo, Dios, ya no me voy a enojar. Porque cuando me enojo, reviento contra quien no debo reventar. Me enojo y me desquito con quien no me debo desquitar. O a lo mejor sí me hizo enojar la persona, pero digo cosas que después no voy a poder remediar. ¿Cuántos hijos sufrimos, han sufrido el abuso de los padres? Todos, o la mayoría, ¿no? No, papá y mamá se equivocan mucho. Y no es de que, te vas a equivocar, porque los que son chicos dicen, nunca voy a hacer esto. Yo lo dije, nunca voy a hacer esto. ¿Cuántas veces la esposa le ha dado en la torre al esposo? O el esposo a la esposa, porque si hay alguien abusivo, son los hombres. Sí, que tú mandas tu reinito en tu casa y híjole, pobre de los súbditos. ¿Sí o no? Hay que ser sinceros. Batallamos, pero a lo mejor es la tristeza, te la pasas llorando. Y quieres que el centro de la atención es para ti, y por eso lloras y manipulas y tú, y te destruyes a ti mismo, porque eso no es bueno. Pero también estás dañando y le estás enseñando a la gente, a tus hijos, a tu familia, que esa es la vida cristiana. ¿Sí o no? Cada uno tiene batallas. No somos el producto terminado. Y no quiero decirles, estamos bien mal. No estamos tan bien, ¿no? Hay muchas victorias por delante. Véanlo así. No derrotas. Es que la vida cristiana es tan difícil. Bueno, en tus fuerzas es imposible. No puedes, no podemos. Lo hemos intentado. Mira, los fariseos, los más celosos de la ley, lo intentaron y no pudieron. Los cristianos de Galacia empezaron por el Espíritu y fueron llenos del Espíritu, y Pablo les dice, ni siquiera los saluda así como que, ay, qué padre, qué gusto me da verlo, no, miren esta carta. No, empezando, dice, ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu y han acabado por la carne. Y dices, en la torre. Qué bueno que no soy de Galacia, ¿no? Pero la verdad es que nos parecemos mucho. No se trata de hacerlo en las fuerzas. ¿Qué dijimos al principio? Se trata de 2, 3, 4, de fe. Se trata de fe. Todo se trata de creer. Lo que hagas, hazlo con fe. Y espera lo mejor de Dios. Eso es fe. Espera lo mejor de Dios. ¿Por qué voy a esperar? No es ser optimista. Es solamente creer en las promesas de Dios. ¿En dónde ¿En dónde vive la fe? ¿En dónde permanece la fe? ¿En dónde crece la fe? En las promesas de Dios. La Biblia es todo para nosotros. Entonces, si hoy dijeras, traigo arrastrando un asunto, no puedo. A veces cuando te dicen, hay que hacer esto, parece que es lo más difícil que tienes que hacer. Solo créele a Dios. Y tú dices, en la torre. O sea, toda la vida llevo años intentando creerle a Dios, pero algo aquí no funciona. Algo aquí no me deja, no puedo ver su gloria, no conecto con su presencia. Hablan del Espíritu Santo, de que en el libro de Hechos veían ángeles, hablaban con los ángeles, oían la voz del Espíritu y la gente, y lo liberaban y un día normal era orar, comer, disfrutar, escuchar la palabra de Dios, y si llegaba un enchamucado lo liberaban y lo hacían parte de la iglesia. Esa era la realidad del libro de Hechos, pero nosotros ya no. No, sí es posible hoy. El asunto no es Dios. Dios no ha cambiado. El libro de Hechos es el inicio de la vida cristiana. Es el inicio de lo que Dios empezaría a hacer en la vida de la iglesia. El día de hoy debe ser más grande. ¿Qué hay que hacer? Pues solamente hay que invertirle tantito a lo que hacían las personas en el libro de Hechos. ¿Qué hacían? Oraban, ayunaban, eran de un solo ánimo, un solo sentir.
Lo que sentía la hermana, lo sentía la hermana. Lo que sentía ella, lo sentía él. Todos tenían un mismo sentir. El propósito de la iglesia era uno, dar a conocer a Jesús. Por ahí apareció un tíquico, ¿no? Que en un mensaje se quedó dormido. No, eso no se imita. Quedarse dormido en los mensajes no se imita. Eso no. Y aún así lo resucitaron. Eso no lo hagan. Tenemos que ser de un solo ánimo, de un solo sentir, ser verdaderos. No se dividían. No, pues Miguel, nos vemos de aquí a 15 días, porque viene cada 15 días. No sé, ¿no? Hermano, que Dios le bendiga. No sé de su vida, ¿no? ¿Cómo está? ¡Qué milagro! No, eran de un solo sentir, una sola alma. Esa es la realidad de la iglesia. Y por eso es que no hemos llegado y no estamos funcionando. Necesitas volver a creer. Necesitas volver a entender que el Evangelio es para ti. Es una realidad diaria. ¿Te equivocaste? Pide en el momento, pídele perdón a Dios. Ay, perdóname Dios. No. Busca un lugar aparte. Ponte a cuentas. Dile, ni siquiera me duele. Pídele perdón. Dile, Dios, quiero renunciar a este pecado. Lo que estés haciendo, pídele perdón a Dios. Y espera en silencio ese momento en el que Dios te recuerda que tus pecados han sido perdonados. Que en tu mente puedas tener un pensamiento, esa palabra, a lo mejor no audible. Solamente una vez he oído audiblemente algo de parte de Dios. Generalmente son pensamientos. La Biblia habla de pensamientos, habla de la obra de Dios, de renovar la mente. Todo se da en la mente. Pensar, ese momento donde Dios te dice, no te preocupes. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Y cuando sientas esa renovación, decir, gracias Dios. Cuando puedas así suspirar, decir, Dios me perdonó. Otra vez, estoy limpio, sales adelante y continúas tu vida. Cree en el perdón. Cree en el favor. No dejes que el diablo envanezca tu mente y te deje derrotado, te deje anulado, atrapado en la culpa, atrapado en la vergüenza, atrapado en la duda. El peor pecado que puedes tener es la duda. Ahora, el pecado ataca directamente tu fe y tu fe se desgasta de tal manera, se diluye de tal manera, se enfría de tal manera que te cuesta trabajo creer en lo que Dios dice que es una verdad en tu vida. Vamos a orar.